esta clase sobre signos y síntomas generales. En verdad, la primera parte es como un poquito más larga porque vamos a hablar del dolor y eso hay que caracterizarlo súper bien. Es como síntoma número uno que ustedes tienen que saber indagar. Y los otros son como más mencionar un poquito por encima, ¿ya? Entonces, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable para una parte del cuerpo que causada por un estímulo interno o externo, ¿ya? Es uno de los principales motivos de consulta tanto en la urgencia como en la atención primaria y no implica necesariamente la gravedad de una enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, cuando a uno le sacan un diente, le duele un chingo, pero no significa que se va a morir porque le sacaron un diente. Versus, por ejemplo, un infarto, que todos sabemos que duele mucho, pero algunos no parten con un dolor tan fuerte y la persona se está infartando igual, ¿ya? Y hay muchos tipos de dolor y clasificados de distintas formas. Entonces, como tipos tenemos el dolor orgánico y dolor funcional. El dolor orgánico, en general, este concepto de orgánico funcional aplica para muchas cosas, ¿ya? Pero orgánico es que es secundario a una lesión en algún órgano o vía sensitiva o alguna parte del cuerpo, ¿ya? Y el funcional también se le llama psicógeno, que es aquel que no tiene una evidencia comprobada de alguna lesión. No hay daño en algún nervio, no hay daño en la piel, no hay daño en alguna estructura, ¿ya? El dolor neuropático es consecuencia directa de una lesión o enfermedad del sistema somatosensorial y no se relaciona con la activación de nociceptores porque es algo transversal y persistente. Depende de la estructura comprometida, es el tipo de clasificación que va a tener el dolor neuropático. Puede ser central, que es como parte del eje axial, ¿cierto? Periférico, que este también puede ser continuo o episódico y puede acompañarse de un dolor elevado por estímulos que no suelen ser dolorosos. A eso le llamamos alodinia, ¿ya? Por ejemplo, un dolor neuropático de una neuropatía diabética, ¿cierto? Una persona que tiene la pata para la caga, yo le paso el dedo y grita muy fuerte, pero yo solamente le rocé. Eso es alodinia, porque es un estímulo que si hay un estado de como neuropático normal, no le dolería tan fuerte como en verdad le dolió cuando lo toqué, ¿ya? Puede también acompañarse de ardor o frialdad. La gente normalmente refiere que tiene mucho una sensación de quemazón y la sensación de pinchazos o de hormigueo. Siento que me clavan aguja o como que me hormiguea, que me camina algo. Y prurito. Algunas personas pueden que le pique mucho la zona donde tiene este dolor normal. O puede ser mixto, ¿ya? Después tenemos el dolor superficial y dolor profundo. El superficial se origina en la parte más superficial del cuerpo, principalmente en la piel o en el tejido conectivo más superficial. Suele ser de tipo punzante o urente, ¿ya? O sea, un pinchazo, algo muy localizado o que quema, ¿ya? Y como dice también, es de localización precisa. O sea, yo tengo un corte, no me va a andar, y tengo el corte en el dedo, no me va a andar doliendo la rodilla. Me va a doler el dedo, ¿ya? En cambio, el dolor profundo es originado en vísceras o estructuras musculoesqueléticas profundas, como los huesos, las articulaciones, los cartílagos, los meniscos, los ligamentos, etc. ¿Ya? ¿No les llegó este PPT de casualidad? Ah, sí. Lo que pasa es que, sí, por eso les dije que vieran de PPT y no de PDF, porque tiene la animación. Por eso. ¿Ya? Es un dolor vago, o sea, no es fácil de ubicar, no es tan claro ni preciso y no puedo señalar los límites de la zona dolorosa. Yo no puedo decir me duele específicamente un dedo, sino que me termina doliendo la mano completa, me duele, no sé, la pierna completa porque tengo una fractura, cosas así, ¿ya? Acá está la tabla. Entonces acá tenemos diferencia entre el dolor superficial y el profundo, que es más o menos lo mismo que les expliqué recién. El superficial es localizado, punzante o quemante, límites bien precisos, ubicado en el sitio del estímulo y no es referido. Ya vamos a hablar de lo que es referido, ¿ya? Y el dolor profundo o visceral es más localizado, es vago o atenuado, no tiene límites claros y normalmente está ubicado a distancia de donde está el estímulo que generó el dolor. Dígame. ¿Qué puede indicar un dolor profundo? O sea, puede ser algo como una especie de lesión o algo así.
claro, por ejemplo, la apendicitis, ¿ya? Tú no dices me duele el apéndice, dices me duele la guata. Y te puede doler acá como el epigastrio, te puede doler el ozono umbilical, te puede doler el hipocondrio, la fosa ilíaca derecha. Y hay gente que tiene el apéndice metido por atrás, así que te puede doler la zona de la vejiga, ¿ya? Es como un dolor mal localizado, tú no puedes decir es este punto el que me duele, sino que es la zona, ¿ya? O, no sé, pues el dolor de la pancreatitis, ¿ya? Tú no dices me duele el páncreas, me duele el epigastrio y se me va un poco como para atrás, como hacia la espalda, como una faja, ¿ya? Ese es como el tipo de dolor visceral o profundo. Tú no sabes qué es lo que te duele específicamente, pero te duele una zona del cuerpo y tampoco me podrías decir con claridad, empieza aquí y termina aquí, ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna duda de esta parte? ¿No? Ya. Después tenemos el dolor referido, que es la presencia de un dolor en un área corporal alejada del origen, ya ocupando el mismo, por ejemplo, la misma neumonía, ya duro con la neumonía. Cuando una persona joven, como nosotros, tiene una neumonía, normalmente ¿qué le va a doler? El pecho, ¿por qué? Porque va a toser mucho, porque tiene toque inspiratorio, que me duele aquí, que la costilla, que la cuestión. A diferencia, por ejemplo, del adulto mayor, que puede presentar un dolor referido en el abdomen. Y eso igual podría ser una neumonía y a la pobre persona de 80 años nunca le va a doler el pecho, le va a doler la guata. ¿Ya? Eso es un dolor referido. La lesión o la infección o la condición, estímulo que me pueda gatillar el dolor, en este caso estaría en el pecho, pero al viejito le va a doler la guata. El dolor vascular se origina por el déficit de la irrigación, o sea, por isquemia, ¿ya? En este caso, como lo más frecuente es el dolor de las piernas cuando hay lesiones en las arterias, cuando están tapadas, cosas así, que la gente siente constantemente pinchazos o calambres cuando hacen esfuerzos, ¿ya? Y esto es más como un concepto desde el oficio patológico, de que hay un aumento de la demanda de oxígeno, hay poca irrigación, etcétera, ¿ya? Pero es un dolor súper punzante, súper intenso y que se gatilla constantemente con el esfuerzo. El dolor simpático o vegetativo es dependiente de la actividad del sistema nervioso simpático, ¿ya? Por ejemplo, las neuritis posherpéticas, el miembro del fantasma doloroso o las neuralgias o neuropatías metabólicas. Aquí igual hay como un cruce un poquito entre lo que es un dolor neuropático y un dolor vegetativo, pero quédense con más que nada el concepto de neuropático, ¿ya? Porque va asociado a una no estimulación de los nociceptores, sino un daño de la vía que transmite el dolor, ¿ya? Por ejemplo, las neuritis posherpéticas, ¿alguno le ha dado varicela? Ya. ¿Alguno le ha dado herpes zóster después de la varicela? ¿No? Qué bendición para ustedes. Pero en general el herpes zóster aparece en una línea de un dermatoma, ¿cierto? De una inervación completa, y aparecen estos granos y arde y quema y qué sé yo. Y si uno no trata el herpes zóster, queda una neuritis postherpética, ¿ya? O sea, el nervio, la vía de la conducción queda dañada. No es que yo esté generando un estímulo nuevo que active los nociceptores, sino que la vía quedó dañada. Entonces igual eso es como un tipo de dolor neuropático, pero para que sepan que está la especificación, pero quédense con neuropatía, ¿ya? Y también se engloba en lo que es el síndrome de dolor regional complejo, pero eso lo van a ver en otro integrado. Después, tenemos la irradiación, que es cuando el dolor se transmite a través de un nervio, que es distinto al dolor referido, ¿ya? ¿A quién se le ocurre cuál podría ser la diferencia? No se lo voy a mostrar. ¿Cuál podría ser la diferencia, solo por el nombre, entre un dolor referido y un dolor irradiado? El dolor referido se encuentra en todo momento como una irradiación alejada del origen, mientras que el irradiado se moviliza de un punto a otro. Muy bien, efectivamente es eso, ¿ya? La irradiación es que se transmite a través de un nervio y se expande desde el sitio del origen, no se mueve y no es que me duela espontáneamente en otra parte, ¿ya? Sino que sigue comenzando el dolor en donde inició la primera vez y el dolor empieza a avanzar siguiendo un trayecto y me duele todo el trayecto que avanzó, ¿ya? Puede ser más preciso como dermatómico o difuso, ¿ya? Que por ejemplo dermatómico sería lo que les explicaba del herpes zóster, ¿ya?
hay que caracterizar el trayecto del dolor y es diferente de la migración, que es que el dolor cambia de posición, como el ejemplo de la apendicitis. El cuadro clásico de la apendicitis es que la persona parte con un dolor epigástrico o un dolor umbilical que con el pasar de 24 a 48 horas migra, o sea, me deja de doler la zona umbilical, me deja de doler el epigastrio y me duele la fosa ilíaca derecha. ¿Ya? Eso es una migración. No es referido porque no es que la lesión esté arriba y me duele abajo, y no es irradiado porque no es que me duela todo el trayecto, sino que pasó de aquí para allá. ¿Ya? Bueno, no sé por qué salió al revés, pero ubicación corresponde a dónde está el dolor y se clasifica en segmentos corporales, donde el ejemplo más claro son los 9 cuadrantes del abdomen. ¿Ya? Que dependiendo dónde yo localizo el dolor en el abdomen, es al tiro que sospecha puedo tener yo de dónde sufre dolor. ¿Ya? Pero también puede ser generalizado. ¿Dudas hasta ahora? ¿No? Ok. Hay que definir el carácter del dolor. Por ejemplo, si es constrictivo, que es una sensación de presión o de peso en el pecho o en la zona retroesternal, ¿ya? Que este es un dolor que en general uno tiene que tener mucho ojo. El dolor punzante, que es un pinchazo agudo y transfixiante. Transfixiante es que yo siento que me atraviesa, ¿ya? Por ejemplo, un dolor punzante en el pecho es que yo siento que me atraviesa en el pecho con una lanza. Siempre se los describo así a los pacientes porque uno les dice, ¿le ha dolido el pecho? Y dicen, uy, es que yo me angustio mucho, y te empiezan a contar de que la hija se fue de la casa. No me interesa, señora. Yo le pregunto, ¿usted le duele el pecho como que le atravesaron el pecho con una lanza? Y me dice, no, perfecto, no tiene angina, adiós. El dolor cólico, yo creo que todos hemos sufrido de cólico alguna vez y es súper irritante. Un dolor abdominal que inicia lento, tiene un pic súper rápido donde va lentito, después aumenta, llega a un pic muy agudo y después baja, y pasa un rato y vuelve, y así todo el rato. Se siente como un constante retorcijo. ¿Ya? Y las neuralgias, que son dolores superficiales paroxísticos, o sea, aparecen de la nada y muy fuertes, y que siguen el trayecto de un nervio periférico. Eventualmente van a ver este tipo de cuadros y todo, pero por ejemplo, no sé si alguien ha escuchado de la neuralgia del trigémino. Ya, eso es un dolor paroxístico y dicen que es un dolor horriblemente terrible, yo nunca lo he tenido, gracias a Dios, pero es un dolor paroxístico que ocurre en la zona superficial del trayecto del nervio trigémino, que puede ser cualquiera de las 3 ramas o las 3, y aparece de un momento a otro en un pulso fuerte que después cede y después puede volver a aparecer. ¿Ya? Y definir la intensidad, qué tan fuerte es el dolor o qué tan débil es el dolor. Y tenemos escalas descriptivas que hay unas 800.000 más 1, pero la más clásica es la escala visual análoga o el EVA. Del 1 al 10, siendo 10 el peor dolor de toda su vida, ¿cuánto le duele? ¿Ya? Igual la gente tiende a sobreestimar el valor del dolor, porque tú lo ves así, echado en su camito tranquilo y te dice 9 de 10. Y el pobre caballero está mejor que yo, que a mí me duele la pata por andar de pie todo el día. Y la fascia, muy importante, lo mismo que les decía recién. Si una persona te dice 9 de 10, pero tú lo ves que está sudoroso, que está en posición antiálgica, que está así con la cara apretada, uno dice claramente sí, le duele 9 de 10, o uno pensaría que te está tratando de bajar un poco el dolor. Versus una persona que me dice 9 de 10 y está tirada en la cama con cara de tuto. Probablemente me está mintiendo. ¿Ya? Es súper importante destacar también cuando el EVA que me dicen los pacientes, porque como el dolor es algo subjetivo, decir si se condice con la fascie, que es algo objetivo, porque yo miro cómo está la cara. ¿Ya? Después, el inicio. ¿Cómo es el tipo de inicio del dolor? Es insidioso, o sea, es lento, paulatino, va de a poquito, ¿cierto? O es un dolor brusco, que aparece agudo, rápido, de segundos a minutos, que no es lo mismo que un dolor súbito, que inicia en su máximo de dolor. En cambio, el brusco o el agudo, la curva es más empinada para arriba, pero no parte en un 100%. ¿Ya? Esa es como la gran diferencia. ¿Queda clara esa parte? ¿Sí? Ya. La evolución es, sí, aquí lo puedo separar en agudo o crónico. También entre medio está el subagudo, pero es como un concepto un poco etéreo, entonces no se ocupa tanto. Alguna gente lo ocupa, otros no. Decisión de cada uno. Pero un dolor agudo es que dura de menos de 2 a 4 semanas versus un dolor crónico que dura más de 6 meses. Entre medio estaría el concepto de dolor subagudo, que el que dura más que el agudo, pero menos que el crónico. ¿Ya?
Y el dolor agudo puede ser continuo, o sea que nunca se va, ¿ya? Intermitente, que aparece en ciertos momentos del día, por ejemplo, siempre me duele en la mañana después del almuerzo y en la noche después de la cena, por ejemplo. Y el paroxístico, que son accesos puntuales de segundos a minutos, que puede ocurrir muchas veces en el día y no tener relación con algún estímulo, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, un dolor intermitente sería las personas que están enfermas de la guata y les duele después de comer. Es intermitente porque el dolor aparece después de la comida, pasa un rato, se pasa el dolor, si la persona no come, no le vuelve a doler hasta que vuelve a comer. En cambio, el paroxístico da igual si yo como, salto, duermo, me baño, no me baño, hago lo que sea, me va a doler igual. Y el crónico también puede ser continuo o recurrente, es decir, que dura largas horas o incluso días, ¿ya? Y después pasa un tiempo y retoma en más semanas o incluso años, ¿ya? ¿Se les ocurre qué tipo de dolor podría ser más crónico, tipo recurrente? Algo que es muy común, que mucha gente sufre. ¿No específicamente? Pero sí, pero no era ese ejemplo. La migraña, ¿ya? Es gente que normalmente tiene dolor que le dura 1 a 2 días y puede no tener dolor durante 3 meses y después vuelve a tener un dolor intenso que dura 1 a 2 días, etcétera, etcétera, ¿ya? Después, agravantes o desencadenantes versus atenuantes o aliviantes. Y aquí preguntar por temperatura, esfuerzo, reposo, alimentos, fármacos, ¿ya? Cuando hace mucho calor le duele más, cuando hace mucho frío le duele más, o el frío le ayuda a que le duela menos. Si usted descansa, el dolor pasa, o si usted camina, el dolor aumenta o pasa. Los alimentos. Si usted come ají, ¿le aumenta el reflujo? Claramente, ¿ya? O si, no sé, toma un vaso de leche, le duele la guata porque intolerante a la lactosa, qué sé yo. Y fármacos. Ocupó algún analgésico, ocupó algún antirreflujo, ocupó algún antibiótico. Y después los síntomas acompañantes, como siempre igual que antes, definir la cronología en relación al dolor. Empecé con dolor y después empecé a sudar y empecé a temblar. O empecé con sudor y después me empezó a doler la cara. ¿Ya? Siempre ver los otros síntomas asociados al dolor, cuándo partieron y cómo partieron, todo al final lo caracteriza de la misma forma. ¿Ya? Eso, ¿dudas con el dolor? ¿No? Ya. Después de... mentira. La semiología del dolor, que esto es como una tabla resumen de lo mismo que les expliqué recién. Y aquí los tipos de dolor, que son más de los que les mencioné, pero no le iba a decir todo y cada uno, porque si no el día de la corneta se lo van a aprender. Así que para que los puedan leer. Constrictivo, pungitivo, oreno, fulgurante, lacinante, cólico, sordo, etc. Importante esto porque van a preguntar así como: doctora, descríbame cómo es el dolor que tiene el paciente. Es un dolor de tipo punzante, no sé qué. O ya, si el paciente no sabe identificarlo, es un dolor de tipo sordo. Cosas así. Después, las hemorragias es la salida de sangre de los vasos sanguíneos por rotura accidental o espontánea y puede ser de magnitudes variables. El nombre va a depender de muchos factores. Por ejemplo, la zona del cuerpo. Si es en la piel, puede ser púrpura, puede ser equimosis. Si es en la nariz, se llama epistaxis. Si es con tos, se llama hemoptisis. Si vienen las deposiciones y vienen negras, se llama melena. Puede ser rectorragia, cuando veo sangre clara saliendo por el recto. O hematuria, si es que veo pipí con sangre, ¿ya? Todas las hemorragias tienen nombres diferentes dependiendo del aparato del cual provengan. El tipo de vaso sangrante puede ser un vaso capilar, que es, por ejemplo, cuando yo me hago una herida muy chiquitita en la superficie del dedo, claramente no me paso una vena por encima del dedo, entonces es un sangrado capilar. Es una sangre que sale igual en una buena cantidad, pero pasa rapidito porque el vaso que se rompió es muy pequeño. La sangre venosa, que uno lo suele ver cuando le sacan sangre y uno sigue sangrando hasta que la hemostasia hace lo suyo, también. O la sangre arterial, que se ve más en situaciones traumáticas o en cirugías, ¿ya? La ubicación externa o interna, el nombre es bastante explicativo. Externa es si yo me corté y veo de dónde está saliendo, e interna es una hemorragia que no puedo visualizar y que yo voy a sospechar que existe por alguna otra característica que aparezca a la anamnesia o al examen físico.
La visibilidad es aparente o inaparente, o sea, puedo verla o no puedo verla. La evolución aguda versus crónica, ha perdido 1 litro de sangre en los últimos 20 minutos, o la hemoglobina le ha bajado 3 puntos a lo largo de 3 meses. ¿Ya? Y cuantía, leve, moderada, severa. Y aquí hay una tablita de la semiología de la hemorragia, que me da un poco lo mismo, insisto, pero para que la puedan revisar con más calma cuando estudien. ¿Dudas con hemorragia? ¿No? Perfecto. La fiebre también es otro síntoma que hay que saber caracterizar súper bien, sobre todo en pediatría. La elevación anormal de la temperatura. El libro, así como siendo bien purista, decía mayor a 30, está ahí 7. En la práctica, la mayoría de nosotros lo ocupamos mayor a 37,2 axilar, ¿ya? Antes de eso, está ahí, lo llamamos subferior, ¿ya? Pero la elevación anormal de la temperatura por una causa patológica que genera una excesiva producción del calor o una dificultad para disipar el calor. Normalmente, bueno, creo que en el ramo tienen una clase de fisiopatología de la fiebre, así que ahí entendemos. La intensidad, como les decía, puede ser subfebril, o sea, bajo 37,2, pero viene con sensación febril. La persona me dice, doctor, llevo 3 días con fiebre, ya, ¿se tomó la temperatura? No. Entonces eso, sensación febril, la persona siente que tiene calor y que tirita o suda frío, eso lo llamamos sensación febril o fiebre no cuantificada. La febrícula es cuando está entre 37,2 y 37,5, ¿ya? Ahí uno igual puede iniciar el manejo de la fiebre, pero no es tan severa, incluso puede ser porque la guagua estaba muy abrigada. Hipertermia ya cuando estamos cerca de los 41, o también creo que se llama hiperpirexia, pero nunca he escuchado ese término en la clínica. Pero cerca de los 40-41 grados de hipertermia, y normalmente la hipertermia suele ser muy mala, ¿ya? Porque no sé si recuerdan de primero probablemente que la Carmen les tiene que haber dicho que las proteínas se denaturan sobre no sé cuánto, ya. Eso le empieza a pasar al cuerpo a los 40 grados. Y la hipotermia cuando está cercano a los 35 grados Celsius, que también es pésimo porque se empieza a congelar todo el show. Y las curvas febriles tenemos varias. Tenemos la fiebre continua, que tiene variaciones menores a 1 grado a lo largo de todo el día, pero nunca llega a un valor normal. Por ejemplo, una persona que llega hasta fiebre con 39 y después baja a 39, 38, 39, 38,5, 39,3 y así. Después, la fiebre remitente es con variaciones diarias mayor a 1 grado, pero sin normalizar. O sea, tengo 38,5, después bajé a 37,2, pero después volví a 39, pero nunca llego a un valor de donde no tengo fiebre. La fiebre intermitente son variaciones diarias que logran normalizar transitoriamente. Durante toda la madrugada tuve fiebre toda la noche, 38, 38, 38, a mediodía 36, 36,5, pero después en la tarde empecé de nuevo, 38,5, 39, ¿ya? Y la fiebre recurrente es alternante entre varios días de normalidad con días de fiebre. Esta fiebre es un poquito más peligrosa, ¿ya? Porque normalmente es difícil que sea una causa aguda o infecciosa la que me genere tener una fiebre de 2 días y después tener 2 meses sin nada, y después otra vez 2 días, ¿ya? Aquí hay que sospechar que pueda ser algo más maligno como tuberculosis, cáncer o algo así. Y lo mismo, semiología de la fiebre. Aquí el síndrome febril, ¿ya? La fiebre es un signo y caracterizar que vaya acompañada de otros síntomas y todo para caracterizar un síndrome febril. Lo más común que uno ve en la clínica es el síndrome febril sin foco. O sea, tengo signos y síntomas partiendo por la fiebre, la persona consulta por fiebre, pero tiene tos y tiene disuria y tiene dolor de guata, pero yo no tengo un diagnóstico claro, no sé si tiene una ITU, no sé si tiene una neumonía, no sé si tiene una colitis, no sé si tiene una apendicitis, colangitis, lo que sea. Entonces lo dejo como síndrome febril en estudio, síndrome febril sin foco, porque tengo un conjunto de signos y síntomas que me hace el diagnóstico sintomático y todavía no llego al diagnóstico claro, ¿ya? Y caracterizar intensidad, comienzo, de efervescencia, cuánto ha logrado bajar, o si logra bajar, o con qué. Síntomas concomitantes, tipo de curva y causas. Buscar la causa, usted siente que hay alguna razón por la que está con fiebre, ¿ya? A veces preguntarle a los pacientes igual sirve, como para orientarse un poco. A veces no cachan nada. Pero... ¿Dudas con la fiebre?
¿No? Ah, dígame. La más peligrosa dijo que era la Recurrente. recurrente. La última. Entonces, O sea, más que peligrosa, así como que amenaza la vida en el momento, es como hay que mirarla con harto ojo, como más sospechosa. Pero la más peligrosa, así como que es amenazante, es la hipertermia siempre. ¿Ya? Después, el edema. Acumulación anormal de líquido intersticial entre los tejidos. Se reconoce además por el borramiento de los pliegues de la zona donde se está acumulando, aspecto tumefacto, o sea que esté apretado, que yo lo toco y está duro, ¿ya? Y suele ser liso, brillante o la piel se pone reluciente, o sea, la persona tiene la pata más reluciente que nunca la ha tenido porque no se pone un poco de crema, pero está hinchada como sapo. La clasificación va a depender de la consistencia, si es duro o blando, y eso va a depender de lo que yo pueda hacer a la palpación, ¿ya? La inflamación, si está inflamatorio versus no inflamatorio, que eso lo compruebo con otras cosas de la palpación o de la observación o del tacto, junto con algunos exámenes de laboratorio. Pero, por ejemplo, ¿qué síntomas se les ocurren que puedan acompañar a un edema que sea inflamatorio? Calor, bien. ¿Qué más? coloración. ¿Coloración de qué tipo? Muy bien. Prurito. Prurito. ¿Cómo se llama la coloración roja en términos médicos? ¿Te acuerdas? Eritema. Eritema. Ya que tenga una coloración eritematosa, ¿cierto? Que tenga aumento de temperatura o también aumento de calor local, porque puede que no le genere fiebre, pero la pata está hirviendo. ¿Ya? Prurito, como bien dijo el compañero. Muy bien. Y la localización, que sea localizado o generalizado. O sea, se me hinchó la mano, o se me hinchó el brazo, o se me hinchó todo el cuerpo. El edema localizado afecta a zonas limitadas del cuerpo, como recién les dije, y tiene causas precisables. Por ejemplo, afecciones venosas, como las muy conocidas varices, ¿ya? Inflamaciones, como por ejemplo, se le ocurre alguna inflamación como la que describimos recién, color rojo, prurito, aumento de calor. ¿Ya? Solo si saben, en verdad, porque todavía no deberían saberlo. ¿Saben cómo se llamaría ese cuadro? ¿No? Una celulitis. De verdad, del tejido. Que localizado, porque de una pierna, no de las dos, a menos que tenga dos celulitis, lo cual es raro, pero de una pierna se pone roja, se pone dura, tumefacta, con aumento de calor local, etc. Puede ser un edema inflamatorio localizado. O obstrucciones linfáticas, que es también el conocido linfedema, que a mucha gente le pasa como complicación postquirúrgica. Y acá tenemos el signo de la fobia. El signo de la fobia, que es el signo que aparece cuando tengo un edema que tiene que ser blando, porque si no, no va a hundirse nada. Y yo aprieto y se hunde y se queda ahí, ¿ya? El signo de la fobia, uno teóricamente lo clasifica según el tiempo que se demora la piel en volver a su tamaño normal, o sea, su presentación normal, y entre eso yo defino cuántas cruces le voy a poner en la evolución. En la práctica uno no espera eternamente 10 minutos a que la persona vuelva a que su patita suba, sino que le ponemos la cantidad de cruces según cuánto se hundió el dedito, ¿ya? Pero para efectos prácticos y teóricos, o sea, para efectos teóricos, es cuánto tiempo demora en volver, ¿ya? Después tengo el edema generalizado, que afecta a todo el organismo. Ahí puede ser una fase fuerte, ¿ya? Puede acompañarse de alteraciones en la orina, como por ejemplo orinar poco o orinar mucho. ¿Saben cómo se llaman esas dos cositas? Poliuria. Una persona a la vez, porque me lo dijeron cambiado. Ya, el orinar poco, Hipouria. oliguria, ¿ya? Y el caso más extremo de no orinar nada, anuria, bien. Y orinar mucho, oliguria, muy bien. Se clasifica en leve, moderado o grave, siendo la anasarca el estado máximo del edema, donde se afectan al menos 3 segmentos o sistemas, ¿ya? Y tiene causas variables como renal, cardíaca, hepática o carencial, ¿ya? Acá la parte de que afecta a todo el organismo, no es que yo voy a ver a la persona hinchada entera como Michelin, sino que hay un daño orgánico completo. Por ejemplo, ¿quién nos va a preguntar? Dime.
Voy para allá. Por ejemplo, la causa renal normalmente está asociada a una enfermedad renal crónica donde tengo un daño de la filtración, ¿cierto? Aumenta el espacio, etcétera, etcétera, la membrana, todo lo que queráis. Y eso genera daño a nivel orgánico general porque tiene complicaciones en la presión, complicaciones vasculares, complicaciones cardíacas, pero lo más probable es que por ese motivo se le van a hinchar las piernas. Pero no es que yo le voy a dar edematoso completo, se van a hinchar las dos piernas por igual, de una manera muy similar, simétrica entre una y otra, pero el daño del organismo está supeditado a la causa, que es la enfermedad renal. ¿Ya? El edema carencial ocurre en personas desnutridas. ¿Ya? Suena un poco contraproducente al principio, pero si pensamos un poquito en la parte como más fisiológica del arrastre del agua, ¿cierto? Algo que se ve creo que en cardio, fisiocardio en segundo, las proteínas arrastran agua. Entonces si yo tengo una persona que está desnutrida, que está caquéctica porque no tiene una pobre proteína dándole vuelta por ese cuerpo, toda el agua se me va a ir para afuera. ¿Ya? Entonces genera un edema carencial porque la persona no tiene una falla cardíaca, no tiene una falla renal, no tiene daño hepático, pero está desnutrido, proteicamente está desnutrido y no tengo nada que me retenga el agua dentro de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Eso es un edema carencial. No sé si queda claro, comadre, no por algún nombre. Y acá tenemos la clasificación: duros o blandos, inflamatorios, los localizados, los generalizados y otros tipos de edema, que es como el edema de las piernas por viajes prolongados, que es una cuestión por la gravedad, que no pasa nada porque después uno levanta la pata y se te pasa. Miembros por enyesadura prolongada, pero no tienen mayor implicancia, por lo menos para lo que es importante que sepan ahora. ¿Ya? ¿Dudas con edema? ¿No? Perfecto. Y el prurito es la sensación cutánea que genera deseos de rascarme. Solo puede ocurrir en tegumentos que tengan epidermis, o sea, no me va a picar el hígado, por favor. ¿Ya? El día que una señora les diga, me pica la tráquea, denle un combo en la cara, porque me lo han dicho. Me han dicho, me pica la tráquea. Y yo, usted es tonta. Mentira, no le dije eso. ¿Qué tengo que evaluar? Si es localizado o generalizado. Me duele, me pica el brazo, me pica la mano, me pica la pierna, me pica la planta del pie, o me pica todo el cuerpo y no lo soporto y es mucho. La intensidad, leve, moderado o muy intenso, muy severo. Síntomas cutáneos o generales acompañados. Estoy amarillo y tengo prurito, o me duele todo el cuerpo y aparte me pica, o tengo lleno de manchas en la pierna y me pica. ¿Ya? Si es diurno o me despierta durante las noches, no me pica solo en la mañana o me pica, por ejemplo, cuando me expongo al sol durante el día y en la noche no me pica ni un poquito. O me pica demasiado en la noche, no puedo dejar de rascarme, no duermo ni un poco. Cede al rascarse, sí, se me pasa, después puede volver o no. Me rasco y no pasa. ¿Ocurre solo en ciertas circunstancias? Sí, me pasa cuando como algo, cuando me pongo al sol, cuando me pongo con el agua fría. ¿El mismo prendió el aire? No. ¿Lo quiere prender? No. Claro, eso ocurre en ciertas circunstancias, asociado a algún estímulo que me pueda gatillar este picor. Y la evolución es permanente, está todo el día, no mejora ni siquiera con medicamentos o es intermitente. Me rasco, me tomo una clorfenamina, se me pasa un poco y después vuelve o remite. ¿Ya? Y la etiología del prurito en verdad es súper simple. Localizado, generalizado, ocasional permanente, la gravedad, los síntomas, con o sin signos de rasquido, que eso... ¿Ah? Exacto. Lesiones por grataje, eso se llama, rascarse. Gracias porque se me había olvidado el nombre. O también se llaman lesiones excoriativas porque es como que me terminaba sacando la piel o sacando el tejido, sacando una costra. ¿Ya? Con o sin lesiones primarias de la piel, que eso ya lo van a ver en dermato, y presencia o ausencia de ictericia, ¿ya? Porque sobre todo en la embarazada está esto que se llama colestasia intrahepática del embarazo, que aumenta los ácidos biliares y le pica todo el cuerpo a la pobre mujer embarazada. Eso.